Hay momentos en la historia de la humanidad en los que algo cambia silenciosamente. No lo anuncian los gobiernos, no lo revelan los libros. Y sin embargo, todos lo sienten: un movimiento sutil, una llamada antigua, un eco que nadie logra explicar, pero que vibra dentro del alma. Vivimos exactamente en uno de esos momentos. Porque aunque suene imposible, aunque parezca un mito olvidado, la era de los dioses ha comenzado a despertar nuevamente. Pero antes de imaginar figuras gigantes descendiendo del cielo detente, en las tradiciones más antiguas, desde Egipto hasta Mesopotamia, desde los Andes hasta la India, los dioses nunca fueron simples seres externos. Eran fuerzas, inteligencias, principios universales que vivían tanto en el cosmos como en el interior del ser humano. Eran arquetipos vivos, matrices de conciencia, capaces de guiar civilizaciones enteras, hasta que la humanidad se desconectó de ellos. Hoy, esa desconexión está temblando. Las señales están por todas partes, personas soñando lo mismo sin conocerse. Símbolos que reaparecen después de milenios. Un despertar espiritual global que ningún sistema puede detener. No es casualidad, no es coincidencia. Algo, o mejor dicho, alguien está regresando. Y la pregunta ya no es ¿por qué?, sino ¿estás listo? Porque en todas las culturas el retorno de los dioses no era para todos. Siempre existía un grupo pequeño, una minoría silenciosa, aquellos capaces de escuchar, antes que ver, de sentir, antes que entender. A ellos se les llamaba los elegidos. No porque fueran especiales, sino porque estaban preparados. Preparados para enfrentar su sombra, para abandonar viejas identidades, para recordar lo que siempre estuvo escondido en su interior, un poder ancestral, una memoria sagrada, un propósito que trasciende esta vida. Este video no es entretenimiento, es un espejo, un umbral, una prueba. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizás la pregunta no sea si los dioses están volviendo, sino si tú has comenzado a despertar a lo que realmente eres. Bienvenido a un viaje que no se mira con los ojos, sino con el alma. La era de los dioses ha vuelto, y tú estás listo para ser elegido. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha observado el cielo buscando respuestas, constelaciones que parecían hablar estrellas, que guiaban el destino, deidades que representaban verdades demasiado grandes para explicarlas con palabras. Los pueblos antiguos no crearon dioses por ignorancia. Al contrario, los crearon porque entendían algo que hemos olvidado, que la psique humana y el universo hablan el mismo lenguaje simbólico. Lo que ellos llamaban dioses, nosotros hoy lo llamaríamos arquetipos, patrones eternos, que moldean la conciencia y dan forma a nuestra experiencia interior. Y sin embargo, estos arquetipos no son estáticos, no son fósiles de antiguas civilizaciones. Son fuerzas vivas, dinámicas, que emergen en momentos críticos de la historia humana. Cuando un ciclo está por terminar,
cuando la humanidad se enfrenta al borde de su propia transformación, estos arquetipos regresan no como mitos muertos, sino como impulsos internos listos para despertar. Miremos alrededor la figura del mensajero divino. El Hermes o Thoth ancestral aparece hoy en la obsesión colectiva por el conocimiento oculto, por los lenguajes simbólicos, por el deseo de comprender la estructura invisible de la realidad. El arquetipo de la Madre Sagrada, Isis Inanna Tonantzin, se manifiesta en el renacimiento de la energía femenina, en la sanación emocional, en la búsqueda de equilibrio entre fuerza y compasión. El guerrero solar Ra-Apolo Huitzilopochtli regresa en la necesidad global de liderazgo auténtico, de valentía interior, de claridad ante el caos. Cada uno de estos arquetipos vuelve ahora no como una historia antigua, sino como un movimiento dentro de millones de personas que sienten sin poder explicarlo que la vida está pidiéndoles algo más profundo. ¿Por qué? Porque los arquetipos son como programas ancestrales que se activan en la psique cuando llega el tiempo de un cambio de era. Y estamos viviendo exactamente ese momento. La ciencia moderna confirma lo que los antiguos ya sabían. La mente humana no funciona solo a nivel personal, sino también colectivo. El inconsciente colectivo, concepto desarrollado por Carl Jung, pero conocido por las escuelas de misterio desde hace miles de años, actúa como un océano de símbolos compartidos. Cuando una nueva etapa evolutiva se aproxima, ese océano se agita. Las imágenes emergen, los mitos regresan y los dioses despiertan en la conciencia humana. Por eso la aparición repentina de interés global en astrología profunda, mitología, simbología, arquetipos, sincronías y espiritualidad no es una moda. Es una señal. Los antiguos dirían que es el anuncio silencioso de la llegada de una nueva era, una era donde la humanidad será obligada a recordar quién fue antes de olvidarlo. Pero hay algo más importante. Los arquetipos no vuelven para todos por igual. Vuelven para aquellos cuyo interior está listo para recibirlos, para quienes han comenzado a cuestionar su vida, para quienes sienten que la realidad tiene capas invisibles esperando ser reveladas, para quienes sin saber por qué sienten que están despertando. El retorno de los dioses no es un evento externo, es un renacimiento interno. Y tú estás aquí porque en algún nivel ya lo has empezado a sentir. En todos los mitos del mundo, desde los textos egipcios hasta las leyendas nórdicas, desde las tablillas sumerias hasta los códices mayas, hay una verdad que se repite una y otra vez. El llamado nunca es para masas, sino para unos pocos. Y no porque esos pocos sean superiores, sino porque han atravesado un proceso interior que los vuelve capaces de escuchar lo que para otros es solo silencio. Este llamado no es una voz literal que desciende del cielo, no es un rayo de luz que ilumina tu habitación. Es algo más íntimo, más sutil, más profundo. Es una vibración, un tirón desde dentro, una certeza inexplicable de que tu vida no puede seguir siendo lo que era.
El llamado se manifiesta como inquietud, como impulso, como la sensación de que algo invisible te observa, no para juzgarte, sino para despertarte. Los antiguos decían que cuando un dios se acerca, la realidad empieza a comportarse de forma extraña. Muchos hoy lo llaman sincronicidades. Los egipcios lo llamaban Heka, la inteligencia espiritual que ordena los eventos. Jung lo llamaba coincidencia significativa. Pero en el fondo, todos se referían a lo mismo: señales que aparecen cuando tu alma se acerca a un umbral importante. Si te encuentras viviendo momentos que parecen demasiado precisos, demasiado simbólicos, demasiado conectados entre sí, no los ignores. El llamado rara vez es ruidoso. A menudo es una susurrada alineación de circunstancias que solo adquiere sentido cuando decides prestarle atención. Pero aquí viene la parte incómoda y esencial que casi nadie quiere escuchar. No todas las personas pueden recibir el llamado, aunque lo deseen. ¿Por qué? Porque el llamado no llega al ego, llega al alma. Y un alma dormida no reconoce las señales por más claras que sean. El ego quiere ser elegido para sentirse especial. El alma quiere ser elegida porque está lista para servir a algo más grande. La diferencia es abismal. Por eso, antes de que el llamado llegue, suelen aparecer 3 síntomas internos. 1. La ruptura con la vida antigua, relaciones, trabajos, creencias, identidades. Todo lo que ya no está alineado contigo comienza a desmoronarse. No es castigo, es limpieza. 2. El surgimiento de preguntas que nadie alrededor puede responder. No son preguntas intelectuales, sino existenciales. ¿Quién soy realmente? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Por qué siento que falta algo? 3. La sensación de que te estás preparando para algo sin saber qué es exactamente, como si una parte muy antigua de ti ya supiera que se aproxima una iniciación. Los mitos lo describen de forma poética. Los dioses llaman solo cuando el humano está listo para dejar de ser pequeño. En términos modernos, el llamado llega cuando empiezas a vivir desde la autenticidad y no desde el condicionamiento. Pero debes tener cuidado. En esta era de confusión espiritual, muchos confunden señales auténticas con ilusiones del ego. No todo lo que vibra es verdad. No todo lo que inspira es destino. No todo lo que parece espiritual proviene del alma. La pregunta correcta no es «¿Estoy siendo llamado?», sino «¿Estoy dispuesto a transformarme lo suficiente como para ser digno del llamado?». Porque el llamado no se recibe, se merece, se encarna, se vive. En todos los relatos antiguos, desde las pirámides de Egipto hasta los templos de Eleusis, desde los códices toltecas hasta los himnos védicos, aparece un elemento que jamás cambia. Nadie puede convertirse en elegido sin atravesar pruebas. No pruebas externas, no desafíos teatrales, sino pruebas internas, silenciosas, profundas, que desmantelan lo que creías ser para revelar lo que realmente eres. Los antiguos sabían que el alma humana no despierta por comodidad, despierta por fricción. Por eso, cada héroe mítico enfrenta 3 etapas sagradas que definen su destino.
Y aunque hoy nos parezca simbólico, estas 3 etapas siguen ocurriendo en la vida de cualquier persona que realmente está despertando. 1. La desintegración. Cuando la vida te despoja de lo que ya no eres. La primera prueba es destructiva pero necesaria. Es la caída del yo antiguo. Puede manifestarse como una crisis emocional, una ruptura, la pérdida de un trabajo, un colapso interno, un momento donde sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. No es azar. Es el derribo del falso templo que se construyó con expectativas ajenas, heridas no sanadas, roles que nunca fueron tuyos. En los mitos, este proceso se describe como morir antes de morir. No es muerte literal, es la muerte del personaje que te impide ver la verdad. Quien rechaza esta etapa se estanca. Quien la atraviesa empieza a vaciarse. Y allí comienza lo sagrado. 2. La noche oscura. Cuando te encuentras con tu sombra, después de la desintegración, llega la oscuridad. No una oscuridad maligna, sino una oscuridad honesta, el encuentro con tus miedos, traumas, culpas, deseos, ocultos, heridas que preferías ignorar. Muchos abandonan aquí. No porque sea imposible, sino porque exige valentía emocional, un tipo de coraje que el mundo moderno no enseña. Pero los antiguos sabían que ningún elegido puede cargar luz si teme mirar su propia sombra. En Egipto, los iniciados debían enfrentarse simbólicamente al monstruo interior. En la tradición tolteca, se hablaba de luchar contra el espejo humeante, la ilusión del ego. En Grecia era descender al inframundo, como hizo Orfeo o Perséfone. En términos modernos, enfrentar lo que eres sin máscaras. Esa es la verdadera noche oscura. Y solo quienes atraviesan esta etapa descubren que la oscuridad no vino a destruirlos, sino a pulirlos. 3. El renacimiento. Cuando recuperas lo que siempre estuvo en ti. La tercera prueba no se elige, ocurre. Después de enfrentarte a ti mismo, algo despierta claridad, propósito, intuición, una fuerza interna que no proviene del ego, sino del alma. Es como si la vida se reorganizara desde dentro. Los antiguos lo llamaban segunda visión corazón, iluminado el retorno del fuego interno. Hoy podríamos llamarlo alineación, autenticidad, coherencia profunda. En este renacimiento no te conviertes en alguien nuevo, te conviertes en alguien verdadero. Y ese es precisamente el umbral que distingue a quienes simplemente buscan ser especiales de quienes realmente están preparados para ser elegidos. Porque los dioses, los arquetipos, las fuerzas superiores, la inteligencia del alma, no eligen a quien nunca se ha roto. Eligen a quien fue capaz de reconstruirse. Cuando un alma atraviesa las pruebas, la desintegración, la noche oscura y el renacimiento, algo extraordinario sucede. Los dones internos comienzan a despertar. No porque se adquieran de repente, sino porque siempre estuvieron allí, enterrados bajo capas de miedo, condicionamiento y olvido. Los antiguos lo sabían mejor que nadie. En sus escuelas de misterio, la iniciación no buscaba enseñar algo nuevo, sino recordar lo que el alma ya sabía.
Hoy, ese proceso sigue siendo el mismo, pero mientras muchos buscan poderes como si fueran trofeos espirituales, los verdaderos dones no surgen del deseo, sino de la transformación. No son herramientas del ego, sino expresiones de la conciencia. Y cada persona que ha despertado de verdad comienza a reconocerlos en 3 niveles fundamentales. 1. La intuición ampliada. La voz que siempre estuvo, pero que ahora puedes escuchar. La intuición no es magia, es información sin intermediarios. Cuando el ego se debilita y la mente se aquieta, aparece una claridad que sorprende. Empiezas a percibir la verdad detrás de las palabras, a sentir lo que va a suceder, a reconocer la energía detrás de las personas y las situaciones. No como un don paranormal, sino como el funcionamiento natural de una mente alineada. Los antiguos lo llamaban escuchar al Dios interior, oír el lenguaje del silencio. Hoy lo llamaríamos intuición profunda o percepción expandida, y es uno de los primeros signos del verdadero despertar. 2. La visión simbólica. Comprender el mundo como lo entendían los antiguos. Mientras la mayoría ve eventos aislados, quienes han despertado empiezan a ver patrones. Las sincronicidades ya no se interpretan como casualidades, sino como mensajes. Los sueños ya no parecen confusos, sino coherentes. La vida deja de ser lineal y se vuelve un tejido de símbolos que revelan un mapa oculto. Esta visión era la clave de las civilizaciones antiguas, los egipcios, los druidas, los mayas, los védicos. Todos sabían que la realidad se expresa simbólicamente antes de manifestarse físicamente. Cuando este don despierta, entiendes que nada es solo una coincidencia y que la vida te está hablando constantemente. 3. El poder de manifestación, no crear por fuerza, sino por coherencia. La manifestación no es pedir y recibir. Es convertirte en alguien que está alineado con lo que pide. Cuando la mente, el corazón y las acciones vibran en la misma frecuencia, la realidad comienza a reorganizarse alrededor de tu estado interno. No es magia, es coherencia energética. Es lo que los antiguos llamaban la palabra creadora, el decreto del alma, el fuego del corazón. Lo que antes parecía imposible comienza a fluir. Lo que antes requería esfuerzo, ahora sucede con naturalidad. No porque tengas poder sobre el mundo, sino porque ya no estás en guerra con él. El peligro confundir dones con superioridad. Aquí es donde muchos se pierden. Creen que el despertar de sus dones los hace especiales, distintos, superiores. Pero ningún iniciado verdadero utiliza sus capacidades para alimentar el ego. El poder espiritual mal entendido se convierte en soberbia. La intuición sin humildad se convierte en ilusión. La manifestación sin responsabilidad se convierte en caos. Por eso los antiguos enseñaban una verdad contundente. Quien recibe un don, recibe también un deber. El verdadero elegido no presume sus dones. Los encarna, los usa para servir, para guiar, para sanar. Porque el despertar del poder interno no es el final del camino, es el comienzo de una misión más grande. Si miras el mundo actual con los ojos del ego, verás caos, confusión, incertidumbre.
Pero si lo miras con los ojos del alma, descubrirás algo completamente distinto. Los dioses caminando entre nosotros encarnados, no en figuras míticas, sino en personas que han despertado a su propósito profundo. Porque aunque la humanidad haya olvidado los templos y los rituales, los arquetipos nunca dejaron de buscar canales humanos a través de los cuales manifestarse. Los antiguos lo sabían. Cada dios era una fuerza viva que necesitaba un portador, un hijo, un representante, alguien capaz de sostener su energía. Hoy, esos portadores siguen existiendo, pero ya no llevan túnicas ni coronas. Llevan ropa común, trabajan, estudian, aman, sufren, y sin embargo, tienen algo en su mirada que revela que no son como los demás. ¿Cómo reconocerlos? 1. Los visionarios portadores del arquetipo, del mensajero o del dios del conocimiento son personas que sienten un impulso irresistible de revelar verdad, de enseñar, de encender conciencia en otros. No buscan seguidores, buscan despertar. Llevan dentro la chispa de Hermes Tot, Quetzalcóatl, el sabio ancestral. Crean ideas que cambian vidas, sistemas que liberan mapas que otros no se atreven a dibujar. En el mundo moderno, pueden ser escritores, terapeutas, investigadores, creadores de contenido, guías silenciosos, personas que abren caminos donde antes había oscuridad. 2. Los sanadores portadores del arquetipo de la Madre Sagrada o del restaurador del alma no sanan desde la técnica, sino desde la presencia. Cuando estás frente a ellos, tu alma descansa. Representan a Isis y Nana Kuan Yin Tonantzin, la fuerza que repara, que nutre, que protege. En la vida moderna pueden ser psicólogos, maestros, madres, artistas o simplemente seres humanos que irradian un tipo de paz que no se puede fingir. 3. Los guerreros de luz portadores del arquetipo del protector solar no son agresivos, son impecables. No buscan conflicto, buscan justicia. Encarnan a Apolo, Ra, Huitzilopochtli, aquellos que luchan no con armas, sino con claridad, integridad y valentía moral. Hoy pueden ser líderes éticos, activistas conscientes, voces que defienden la verdad en un mundo saturado de ruido. 4. Los tejedores de realidad, portadores del arquetipo del creador. Son almas que transforman el mundo con arte, música, visión estética, innovación. En ellos vive el arquetipo del demiurgo creativo, el dios que da forma al caos. El punto clave: los dioses ya no llegan desde afuera, llegan a través de nosotros. Cada persona que despierta un arquetipo interno se convierte en un canal, un puente, un mensajero del antiguo poder que vuelve a manifestarse en la tierra. No verás dioses descendiendo del cielo, pero verás seres humanos actuando con una fuerza, una claridad, una presencia que desafía lo ordinario. Y si alguna vez has sentido que dentro de ti vive una energía que no logras explicar, si alguna vez has sentido que no encajas porque viniste a recordar algo que otros han olvidado, entonces quizá ya seas uno de ellos, porque los dioses no han regresado para ser adorados, han regresado para ser encarnados. Y esa encarnación comienza en el corazón humano.
A lo largo de la historia, cada vez que una era estaba por transformarse, surgía la misma pregunta: ¿quién está listo para sostener la transición? No se trata de un privilegio ni de un título espiritual. Es una responsabilidad. Porque el retorno de los dioses, el despertar de los arquetipos, la reactivación de la conciencia ancestral, no ocurre fuera de nosotros, sino dentro de quien tiene el valor de abrirse a ese llamado. Y aquí es donde la humanidad se divide, no entre despiertos y dormidos, como muchos creen, sino entre quienes están dispuestos a transformarse y quienes prefieren aferrarse a su versión más pequeña. En todas las culturas antiguas, el elegido no era un individuo perfecto, era alguien dispuesto a escuchar, a cuestionarse, a cambiar de piel, a morir y renacer tantas veces como el alma lo exigiera. Por eso, la pregunta central de este video no es retórica. ¿Estás listo para ser elegido? Pero antes de responder, necesitas comprender algo esencial. Ser elegido no significa ser escogido por una fuerza externa. Significa escoger tú mismo tu destino de alma. Significa levantar la mano desde un lugar profundo de autenticidad y decir: estoy listo para ver la verdad aunque duela. Estoy listo para dejar lo que soy, para convertirme en lo que vine a ser. Para que ese momento ocurra, los antiguos decían que debían cumplirse 3 condiciones sagradas. Y esas condiciones siguen siendo válidas hoy. 1. Autoconocimiento radical. Ver sin mentirse. Ser elegido exige mirarte sin adornos, sin máscaras, sin excusas. El ego teme esta mirada, pero el alma la anhela. Quien no se conoce no puede sostener luz ni propósito, porque cualquier sombra no reconocida terminará distorsionando el camino. 2. Responsabilidad sobre tu sombra. No culpar, no huir, no proyectar. Los dioses no eligen a quien vive eternamente culpando al mundo. El poder espiritual solo puede sostenerse cuando eres capaz de asumir tus heridas, tus fracturas, tus contradicciones. Integrar la sombra no es eliminarla. Es convertirla en fuerza, en claridad, en sabiduría interior. 3. Servicio a algo más grande que el ego. La marca inequívoca del verdadero elegido. El elegido no actúa para ser admirado, sino para servir. No busca reconocimiento, sino impacto. No quiere ser seguido, sino despertar a otros. Los antiguos lo expresaban así: un elegido no se reconoce por su poder, sino por lo que hace con él. Y aquí llegamos al núcleo del misterio. No existe un momentum divino que te elige desde fuera. El momento divino ocurre dentro de ti. Es una decisión, un alineamiento, una entrega. Cuando decides escuchar el llamado, asumir tus pruebas, despertar tus dones y encarnar tu arquetipo, algo en la realidad responde. Es como si estuvieras pronunciando silenciosamente un código ancestral que solo ciertas almas recuerdan. Y ese código activa puertas, eventos, sincronicidades y encuentros que te conducen a tu verdadera misión. Es entonces, y solo entonces, cuando puedes decir que formas parte del regreso.
no como espectador del despertar global, sino como un nodo activo, una pieza fundamental del gran movimiento que está comenzando en la Tierra. El regreso de los dioses no es un espectáculo, es una invitación, una iniciación, una elección. La elección es tuya y el momento es ahora. Y así, después de recorrer este viaje a través de mitos, arquetipos, pruebas y despertares, llega el momento más importante de todos, el silencio. Ese instante en el que algo dentro de ti deja de buscar afuera y empieza a recordar. Porque aunque hayamos hablado del regreso de los dioses, de la activación de los elegidos y del despertar de una nueva era, la verdad más profunda es esta: nunca se fueron. Y tú nunca estuviste separado de ellos, lo que hoy llamamos dioses. Esas fuerzas antiguas, esos arquetipos eternos, siempre estuvieron esperando, en el interior ocultos detrás del ruido del miedo, de las historias que nos enseñaron sobre quiénes debíamos ser. Pero ahora, mientras escuchas estas palabras, puedes sentirlo algo en ti, se mueve, se expande, se despierta. No es sugestión, no es fantasía, es reconocimiento, porque esta no es la historia del regreso de seres superiores, es la historia de tu regreso a ti mismo. Los antiguos decían que cuando un humano recordaba su naturaleza divina, una luz invisible se encendía a su alrededor. No era literal, era resonancia. Era el alma respondiendo a un llamado que había dormido durante vidas enteras. Y quizá, solo quizá hoy sea ese día para ti. Si algo en este video vibró dentro de ti con la precisión de una verdad olvidada, presta atención. Las sincronías no aparecen para entretener, aparecen para guiar. Tu historia no está escrita en piedra, pero sí está escrita en símbolos, sueños y señales que te han acompañado desde siempre. El regreso de los dioses no es un evento cósmico externo, es un renacer interno, individual, íntimo. Empieza cuando decides dejar de ser una copia del mundo y empiezas a convertirte en el humano que tu alma siempre supo que podías ser. No necesitas templos para este despertar. No necesitas maestros perfectos. No necesitas permisos. Solo necesitas un acto sencillo y poderoso: decidir recordarte. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que viniste a activar, porque la era de los dioses ya ha vuelto. La pregunta no es si ellos están listos. La pregunta es si tú estás listo para responder. Gracias por caminar este umbral conmigo. El viaje continúa y tu despertar apenas comienza.